entre las muchas crisis que estamos viviendo, la de la educación, ¿sentí que es una más o es de las principales? Dicho de otra forma, ¿estamos viviendo tantas crisis porque existe o porque no existe una educación para la conciencia? Bueno, habría que ver cómo, quizás habría que matizar, ¿no? Es decir, la educación está en crisis, pues sin duda, pero es que nunca como hasta ahora la educación había llegado a tanta gente. O sea, es que los avances que se han dado en educación son ingentes. Pero es educación, la pregunta es, ¿eso es auténtica educación o es Bueno, más de lo que quiere la élite? Eso es lo que subyace ahí. saber leer, saber entender el mundo. Naturalmente, lo que ocurre es que esas conquistas se producen en el contexto de o en un ambiente que deseduca o que maleduca, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tensión, es otra tensión que hay, ¿no? Nunca, el otro día es que, no sé si está bien decirlo, pero yo tengo una modesta, aunque va creciendo, colección de grafitis. Y el otro día En fotos. de fotos de pintadas en la calle, y a veces pues son que yo las veo y las subo, ¿no? Pero el otro día me mandó alguien una, creo recordar que era de Las Palmas, creo, no estoy seguro, y más o menos decía, dice, sí, perdonar por la expresión, pero era lo que ponía el graffiti, más o menos era, creo recordar, si los pobres se educan, los ricos se cagan, porque la educación es un arma de paz, pero un arma de conciencia, de liberación. Y claro, entonces no van a dejar que se armen la gente con esas armas, ¿no? Por eso la restricción permanente de recursos, por eso la constante competencia con quien no puedes competir. Pero yo me resisto, quizá porque he tenido a lo largo de mi vida diversas responsabilidades en la administración educativa, en el de decanato, vicerrector, en la junta y tal, ¿no? Y yo me resisto un poco a caer en el desánimo de decir la educación está en crisis. Y pongo el ejemplo de Andalucía. ¿Cómo no va a estar en crisis nuestro sistema educativo en una región que no es precisamente la más rica de Europa, en donde hemos llegado a escolarizar a más del 100% de nuestra población en edad escolar? Porque metíamos en las clases con todo derecho, con toda satisfacción y con toda conciencia a personas que ni siquiera eran ciudadanos nuestros, en el sentido de que no eran hijos de familias inmigrantes que no tenían ni papeles ni nada, pero nosotros escolarizábamos. ¿Cómo no va a estar en crisis un aula, una escuela, en donde hay maestras, maestros que tienen que bregar con esas dificultades, sin recursos, con una administración que los maltrata, con dificultades desde que entran en el aula hasta que salen, con niños de diferentes niveles que necesitarían atención personalizada y que no la tienen, que la tiene que sacar la maestra o el maestro de su hora libres? ¿Cómo no va a estar eso en crisis? Pero esa crisis, dentro de lo que podemos decir, es la expresión de un combate. Es que la educación está en crisis porque es un combate por la libertad, por la liberación del ser humano. Y claro, la liberación y la educación no salen gratis. Es como si, trasladándonos, ¿no? Cuando había esclavitud y la gente trataba de combatir la esclavitud, alguien hubiera dicho, oye, la lucha contra la esclavitud está en crisis. Pues claro que estaba en crisis permanentemente, porque te jugaban la vida, porque eso no, estabas combatiendo el poder, y poner en marcha sistemas educativos es combatir el poder de la ignorancia. Lo mismo que la salud pública está permanente en crisis. ¿Por qué? Porque es lo contrario al negocio, que es la lógica que se desea que sea imperante, ¿no? Entonces, dicho eso, pues es verdad, ¿no? Porque lo que ocurre es que, como decía ahí,
tantísimos elementos que frenan, que dificultan, pues sí, es normal, ¿no? Vienen nuestros alumnos al aula y tú tratas de hacer que trabajen, que se interesen, pero incluso hasta la propia organización administrativa en las facultades en las universidades de ahora no tienen, se les organiza todo para que no tengan tiempo, para que entre las clases, los exámenes, el estudio, no tengan tiempo. Además, si le organizas una actividad complementaria, es que no pueden ir, no pueden. Materialmente dices, es que los estudiantes no van. ¿Cómo que no van? Es que no les organizas el tiempo para que vayan. El otro día en la Facultad de Turismo y Finanzas se hizo un debate muy interesante con personas que mantenían posiciones distintas. Decían los profesores que había allí, a ver si vienen. Estaba el aula llena. Pero claro, alumnos que se habían tenido que salir de sus clases, ¿no? Tan difícil es organizar a lo largo del curso un par de semanas para que se hagan este tipo de cosas. ¿Por qué no se hace? Porque no se quiere. Es decir, es que la mala educación es otro presupuesto más de un poder oligárquico, de un poder concentrado, ¿no? Y eso es lo que crea la crisis, ¿no? Hablando de cosas que están en la pared escritas, a principios de este año 2016, he pasado unos días en Málaga y allí me encontré en una pared escrito una frase que he metido en mi estado de WhatsApp durante un tiempo porque me resultó muy graciosa y a ver si la recuerdo literalmente. Dice: siento arruinarte el final, pero todo termina bien. Siento arruinarte el final, pero todo termina bien. Eso es indio, digamos. No tengo ni idea lo que será, pero la verdad es que resonó mucho porque sin acudir a la esperanza, yo no tengo ningún tipo de duda que la evolución natural conlleva eso. Y no tengo ningún tipo de duda que todas las convulsiones que analizamos en esta mesa, todas las crisis y todas las mutaciones que analizamos en esta mesa, todas las preguntas que respondemos que tienen que ver con esto, están dentro del lecho de un río, que es la evolución de conciencia, y esa evolución de conciencia está siempre en expansión. Y en el caso de la educación, yo creo que es un exponente muy, muy potente al respecto, porque efectivamente, Juan, coincido contigo, nunca hemos tenido más medios, más recursos y más posibilidades para la educación, y a su vez y en paralelo nunca la educación ha estado tan en crisis como ahora. La expansión de la conciencia que estamos viviendo nos lleva a situaciones que son aparentemente paradójicas, pero esas paradojas tienen un sentido profundo. Cuando personalmente me refiero a la educación, no quiero repetir ahora lo que ya tuve ocasión de compartir largo y tendido en un programa de esta televisión, de Recuerda TV, que fue una charla coloquio que tuvo como título La educación de los hijos y que pueden encontrar dentro de Recuerda Televisión. Se emitió por Recuerda Televisión el último viernes de noviembre del 2015, por lo tanto es bastante reciente. Y en ese magnífico canal que hay en YouTube, por parte de la Fundación y por parte de Recuerda, cualquier persona que siga este programa puede acudir a él. La educación de los hijos, insisto, se emitió a finales del último viernes de noviembre del año 2015. En ese, de lo que compartí allí, lo que quiero sacar nuevamente a colación es que una cosa es la educación y otra cosa es la formación. Son cosas distintas. Ambas son cosas muy importantes. La educación viene de un término latino que es educare, que significa colaborar para sacar del otro lo mejor que tiene. Lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, ¿qué es? Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras facultades innatas. En eso tiene que consistir la educación, en sacar del otro, colaborar para que el niño, el adolescente o el joven saque de sí mismo y ponga en práctica y comparta lo mejor que tiene. Es verdad que cuando se analiza a la luz de esta definición que viene del latín, lo que es la educación hoy, pues nos encontramos que la educación está francamente en crisis, porque ha habido un decantamiento cada vez mayor hacia la formación. La formación no deja de ser importante, porque la formación es el aprendizaje de conocimiento, de habilidades, que te van a permitir en muchos casos poner en valor esos dones y talentos, y eso sí, que están muy orientados hacia el mercado laboral. Pero la formación sigue teniendo mucha importancia. ¿Dónde radica el problema? El problema es cuando la
educación, que cada vez se convierte más en formación, la formación derrapa hacia algo que, como formar, viene de otro verbo latino que es formare, pero que ya no es formación, sino que, utilizando un término muy en boga actualmente, sería formatear. Ahí es donde radica el problema. No en que la educación deriva hacia la formación, que a veces se escore excesivamente a la formación, porque la formación, insisto, a veces es el conocimiento y habilidades precisas para llevar a cabo lo mejor de ti, tu dones y talento. El problema es cuando el sistema va derivando la educación-formación hacia el formación. Eso sí es un problema. ¿Formatear qué significa? El ejemplo que puse en el programa lo vuelvo a poner ahora. Todos sabemos lo que es formatear un CD. Se mete el CD en el ordenador y le das al comando de formatear. El ordenador tiene la gentileza de preguntarte, ¿está usted seguro? Cosa que no se hace en las escuelas, por cierto, con nuestros hijos. No se le pregunta a los padres, ¿está usted seguro? Porque en muchos casos lo que está haciendo el sistema es formatear a ese niño. Es decir, los ficheros originales, esos dones, esos talentos, esas capacidades, esas facultades, se olvidan, se esconden. Y lo que se intenta es superponer sobre ellos, martillear sobre ellos unos nuevos ficheros a modo de programas informáticos que sobre todo y fundamentalmente son sistemas de creencia y pautas de comportamiento para que ese chaval, olvidando lo que es y dejando metido en un cajón lo que realmente es, vaya adaptándose, vaya moldándose y vaya ajustándose a lo que el sistema requiere de él. Y a eso con demasiada frecuencia le estamos llamando educación cuando eso no es educación, no es ni siquiera formación, es formateo. Dicho esto, los docentes tienen o tenemos un papel fundamental. No podemos caer en el desánimo. Yo hablo mucho, mi mujer es profesora de instituto, no tanto en mi familia, pero sí en la suya, casi todos son maestros y maestras. Y claro, de lo que me hablan que es que los centros educativos no son tales, que lo quieren convertir en guardería, que la calidad de la enseñanza importa un bledo, aunque realmente se oculta detrás de un papeleo gigantesco que lo único que hace es quitarle tiempo a los profesores para lo que realmente tienen que hacer, cómo no se valora profesionalmente las capacidades y los méritos del personal docente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ante todo ese tipo de cosas a las que yo no soy ajeno, no caigamos en el desánimo. La labor de educadora, la labor del docente, el maestro, la maestra, el profesor, cualquiera de sus vertientes, es espectacular. En un tanto por ciento abrumador tiene que ver con la vocación. Hay pocos docentes que no sean docentes por vocación, muy pocos. Hay otras profesiones donde abundan todo lo contrario, es decir, la gente lo es sin tener ninguna vocación. En el ámbito de la docencia no es así, ¿no? Y yo lo que animo es a ser consciente que cuando tenemos delante a esos chicos, a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes, eso es una joya. Y siempre tenemos margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra para educar y no para formatear. Siempre hay margen de maniobra. Y en la medida además que tomas conciencia de que hay una orientación del sistema hacia formatear, tú tienes el poder porque lo tenemos. Lo tenemos con la palabra, lo tenemos con la transmisión de nuestro saber y de nuestros conocimientos. Tenemos el poder de decir no voy a colaborar en el formateo y yo realmente lo que voy a colaborar es a que esa persona se conozca a sí misma y ponga en valor sus dones y sus talentos. Y esa capacidad la tenemos, esa capacidad se tiene en la universidad, esa capacidad se tiene en los institutos y esa capacidad se tiene en los colegios. Yo quiero compartir, hemos tenido hace poco una comida familiar de la familia de mi mujer, donde la inmensa mayoría son profesores. Y curiosamente niños, sobrinos, han suspendido todos. y hablando con ellos, y decía, no, pero es que tienen su obligación. Digo, pero desde mi punto de vista los niños se aburren en clase, porque hacen lo que tú dices. En vez de formar, yo lo llamo técnicas, se le enseñan técnicas, pero se le enseña a memorizar, bueno, no sé si se le enseñan a memorizar, le obligan a aprenderse de memoria una serie de cosas que cuando yo alguna vez he tomado la lección a mi hija, yo renuncio a tratar de... O si tengo que explicarle algo a mi hija, le digo, mira, esto lo tienes que aprender para aprobar, pero esto no es así como te lo explican, esto es así. Con lo cual me imagino la contradicción que le estoy metiendo a mi hija, ¿no? Bueno, y con un profesor, con unos que son profesores los dos, mi suegro son los dos profesores, mi cuñada es profesora, primos de mi mujer son profesores, y hablando con ellos un tiempo, es que la obligación es estudiar. Digo, pero si los niños se aburren, hay uno que es muy listo, que le han quedado 5. Digo, y yo le decía a él, digo, Pepe, ¿tú te imaginas un colegio donde a los niños
se le diera una educación, como tú dices, se le enseñara a escribir, se le enseña lo básico del cálculo, se le enseña idiomas, se le enseña geografía, en fin, una cultura básica general, pero después se le descubren los dones y talentos y las clases especiales son por grupos de dones y talentos. Quien le guste la música, le enseña música, pero no se le enseña que desarrollen esa música, que la compartan. Digo, ¿ahora qué se hace? A uno que es bueno en música y es malo en matemáticas, ¿qué se le pone? Un profesor de matemáticas. Cuando es bueno en música, con lo cual su don y talento se lo están ahí olvidando, ¿no? Digo, ¿tú te imaginas unas clases? Hay que el don y el talento son las matemáticas. Sí, bueno, claro, cada uno tiene su don y talento. Yo sé que claro, lo sentimos igual, pero de cara a las personas que nos siguen, que a veces los dones y talentos parece que los asociamos que solo son las artes. A cosas artísticas, ¿no? Sí. Por supuesto que hay dones y talentos con capacidades creativas artísticas sensacionales, pero que los dones y talentos abarcan muchísimas cosas. En las matemáticas son el don y el talento de muchísimos chicos. Sí, pero que ese bueno en matemáticas, a lo mejor suspenden lengua y le ponen un profesor de lengua. Claro. Digo, pero estamos locos, estamos tontos, ¿qué estamos haciendo? En vez de decir, bueno, pues la lengua, bueno, pues habrá alguien que, bueno, tienes que aprender, niños, que tienes que aprender a escribir y la falta de ortografía, por lo menos, cuanto mínimo, ¿no? Y le decía eso, ¿tú imaginas lo que es eso? Que descubre, dice, eso es imposible, imposible, imposible. Digo, vosotros, lo que tú dices, en vuestra mano está, vosotros sois los profesores, los que tenéis que educar y empezar. Yo recuerdo, perdonad que me extienda, es que me vienen muchas cosas. Una amiga que empezaremos a grabar muy pronto, un programa con ella, o con alumnos de ella. Ella es escritora, es profesora, en fin, tiene muchas cosas, ¿no? Dice, a mí, mi vocación viene de, con 14 años, no se me olvida, mi profesora se puso enferma y vino un profesor sustituto. Lo vi un día nada más y nos dio una clase. Y cuando llegó allí dice, toca este tema. Y en vez de explicarnos el tema, como están acostumbrados, nos preguntó sobre el tema a nosotros, a los alumnos. Nos preguntó qué pensábamos sobre eso. Y dice, yo digo, ¿cómo que pienso? Que yo puedo opinar, la alumna, que era alumna, yo puedo opinar sobre esto. Se originó una dinámica allí en la clase espectacular. Ahora, un programa que vamos a grabar con ella, vamos a grabar varios tipos de programas en Recuerda Televisión con niños de distintas edades, es descubrir dones y talentos. No sé si te lo he comentado, porque es un tema muy interesante. El próximo programa que grabamos es sobre dones y talentos, descubriendo tus dones y talentos. Bueno, ella lo que hace, depende de la edad, creo que es interesante, ella se disfraza de un personaje histórico. Un personaje muy reconocido que tiene una serie de habilidades, pero que... Entonces ella cuenta, esa persona, que ha hecho en la vida, y es espectacular lo que ha hecho. Y dice, pues igual que esta persona tiene sus dones y talentos, todos y cada uno de vosotros tenéis vuestros dones y talentos. Y le pregunta a ellos cuáles son sus dones y talentos. Y el que no lo sabe, el amigo que lleva con él, el compañero que lleva años, se lo dice, sí, tú eres muy bueno para esto. Dice que en las clases, profesores llorando de emoción, de que cómo los niños interactúan, cómo los niños descubren, cómo los niños... Lo que pasa es que una profesora que está contratada para dar cosas puntuales. Bueno, pues eso lo queremos llevar a Recuerda Televisión. Clases, veremos, estamos pidiendo los permisos a los institutos, permisos a los padres para poder grabar, pero es espectacular. Como decía la pregunta, la educación es básica, nos interesa que educar, interesa tampoco que aprendan técnicas, interesa que salgan formateados para lo que nos han dicho, que ya cada vez se lo cree menos gente. Tienes que casarte, hipotecarte, meterte en el sistema, ser, no voy a calificar, ser uno más de ese sistema, ¿no? El tema de educación es para palabras, yo no sé si queréis añadir algo más, pero simplemente insistir, porque lo creo importante, los niños para mí es la base de lo que viene, la paz en la tierra empieza por los niños, son las nuevas generaciones que están surgiendo. La educación es muy importante y en la Escuela de Televisión le vamos a dar la importancia que tiene, porque considero que es bueno compartir esos granitos que están apareciendo. Ha aparecido otro, un compañero que tú conociste en Gijón, que, bueno, no voy a decir nombres, que grabamos, en 2 semanas grabamos la escritura consciente, cómo escribiendo y manejando la escritura, y queremos probar con niños y con deportistas, cómo aprendiendo a escribir, aprendiendo trazo, el rasgo, la presión, cómo podemos... Bueno, lo haremos sin llevar mucho ruido, afortunadamente todavía no nos ve mucha gente y podemos hacer estos experimentos y compartirnos Recuerda Televisión.
Bueno, si queréis compartir algo. Yo simplemente, porque no me lo quiero quedar en la punta de la lengua, ¿no? Los padres. Uf, Los padres. Cuando hablamos de la educación, claro. la pregunta ha ido dirigida al sistema educativo y por eso los tres lo hemos Claro, orientado ahí. claro. Pero ojo, la educación es sobre todo y fundamentalmente algo que tiene que ver con los padres, que eso no se nos olvide. Sí. Y con relación a los padres, como no es el momento quizá en el que entremos, simplemente permitirme que diga algo, por favor. Que los padres al menos eviten que los hijos se sientan culpables de lo que son. Al menos evitar eso. Al menos evitar eso. Sí, Que porque... se sientan culpables de Madre lo que mía. son. Que es lo que le pasa a tantos niños, ¿no? Que tanto que ya no son niños, son personas adultas que lógicamente han sido niños Madre mía. y que cuando se comparten con ellos este tipo de cosas, bueno, lo que se pone en evidencia es que lo que han vivido en su casa es un hostigamiento y cómo han sentido el sentirse culpable de lo que son. Tengo una carta preciosa de una amiga dirigida a su madre, una persona ya que ya tiene sus años, no es ni mucho menos jovencita, tiene ya sus años, y que la madre todavía vive y le ha dirigido una carta hermosísima, ¿no? Y en el blog que gestiono, en El Cielo en la Tierra, saldrá publicada el 2 de febrero del 2016. Carta de una amiga a su madre y no tiene desperdicio porque pone en evidencia, porque saca del corazón, saca de dentro lo que tantas personas han vivido, ¿no?, en su casa. Unos padres que lo que consiguieron fuera que se sintiera culpable de lo que era. Es tremendo. Por tanto, es verdad, la educación, el sistema educativo es muy importante, pero los padres lo son más, ¿eh? Yo lo he vivido en mis carnes y en los carnes de mis sobrinos y de mi hija que han suspendido, cómo se le ha castigado por haber suspendido. Y si hubieses aprobado, hubieses tenido estos regalos, y cómo ha suspendido, y yo no sé cómo decirle. Yo no sé ya qué hacer y cómo decirle. Digo, madre mía, la zanahoria, ¿no? O sea, si eres bueno, si nos quieres, es que falta eso, si nos quieres, aprueba, entra en esa programación, en ese formateo. Sí, y te quiero se hace lo que yo digo. Eso, Si no... o sea, yo no sé ya cómo decirlo porque en mi casa, en mi hija son mis sobrinos. Dice, no, pero así, ¿eh? No, es que te tocaba esto, pero los reyes, a los que todavía son pequeños, le dicen los reyes, los otros son directamente los padres, los abuelos, ¿no? Como no has aprobado, nos has decepcionado, nos ha hecho... Y digo... ¡ah! No sé, ¿cómo yo a mi hija, digo, yo a mi hija no regalo nada de Reyes, ¿no? Ya ella sabe, bueno, esto no lo ven los niños, la ilusión, digo, se has perdido la ilusión, pero me niego a entrar en ese sistema de yo regalo cuando es apropiado y tal, pero lo que quiero compartir es eso, lo que tú dices, los padres, por favor, ya está bien de culpable, eres culpable. Yo a mi hija le digo siempre, cuando me ha traído 3 cates, digo, Paula, porque hace ya 2 años le dimos la responsabilidad de sus estudios. Tu madre y yo estamos para todo lo que necesites, consúltanos. Y entonces se lo dije, Paula, tú no eres culpable, eres responsable. Tu obligación ahora mismo es esta. Yo sé que la educación que tienes es esta, pero tu responsabilidad es esta. ¿Qué vas a hacer? Has tenido tu responsabilidad, no me has preguntado, no has preguntado a tu madre suficiente. ¿Qué pasa? No, papá, yo tal y no sé qué, yo ahora... Y hemos llegado a un acuerdo de que ella va a hacer determinadas cosas, antes de coger el juego va a empezar a hacer tal cosa, pero siempre que me dice, no, papá, perdona por lo que sea, digo, no, perdón, no, tú no eres culpable, eres responsable. Esto que has hecho no es una culpa, ni es un fallo, ni es un error, es una experiencia. ¿Qué consecuencias sacas de esta experiencia? ¿Y qué vas a hacer? Porque si tú no quieres repetirla, no, yo te quiero igual, suspendas o no, te quiero exactamente igual, te amo profundamente. Yo se lo digo continuamente todos los días. Digo, pero eres responsable y aprende a ser responsable con tu edad. Entonces ese llamado yo lo quiero repetir y lo quiero repetir y lo quiero y ser pesado. Los padres.